y voy a compartir. Entonces, el tema del día de hoy son los sistemas de ecuaciones lineales. Nótese que aprendimos métodos que nos permiten resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Recuerden que vimos métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. ¿Qué nombre tenían esos métodos? Vimos unos 3, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban? El de bisección, ¿verdad? Ese fue Y correcto. el Newton-Raphson. Y el de punto fijo. Correcto. Esos son algunos de los métodos que vimos para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Pero tenemos un método que vamos a ver el día de hoy para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Y bueno, comenzamos hablando de un poco de lo que es la matemática que está detrás de la solución de sistemas de ecuaciones lineales. La matemática que tenemos se denomina álgebra lineal. Y bueno, el álgebra lineal es fundamental en la ingeniería, economía y administración, pues permite a un brazo robótico tomar un objeto, a un empresario optimizar su flujo de caja y a un científico procesar datos numéricos. Por ejemplo, un brazo robótico. Un brazo robótico, para que pueda operar correctamente, debe poder determinar los ángulos de las articulaciones. En este caso tenemos un brazo robótico de 2 grados de libertad. Para un brazo robótico de 2 grados de libertad, nosotros ocupamos, dada una posición XY en ese espacio bidimensional, nosotros ocupamos determinar alfa y beta. Y viceversa, también para el ángulo conocido de alfa y beta, queremos determinar la posición del efector final, que es este de acá. Para poder realizar este cálculo se emplea lo que se denomina cinemática directa o indirecta. La cinemática directa e indirecta es básicamente un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, para poder resolver problemas como este, que son resueltos constantemente por un brazo robótico, de hecho, este problema usualmente se maneja, digamos, a nivel de hardware en un brazo robótico. A un brazo robótico usted le dice que se desplace, por ejemplo, a una coordenada XY en particular, él va a resolver la cinemática para poder determinar los ángulos. Y con determinar los ángulos logra resolver el problema. Entonces, los sistemas de ecuaciones lineales tienen muchas aplicaciones. El caso más simple de una ecuación lineal podría ser A por X igual a B. Si nosotros tomamos, por ejemplo, A igual a 2 y B igual a 4, obtenemos esta ecuación. Esta ecuación que tenemos acá es una ecuación lineal. Nótese que en esta ecuación únicamente hay una incógnita. Esa incógnita es X. Y para poder determinar X debemos despejarla de la ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo. Tenemos el 2 que está multiplicando el X, ese 2 lo vamos a pasar a dividir al otro lado el 4. Es de esta forma como resolvemos este sencillo ejercicio. Otro caso más simple es de una ecuación lineal que tiene más variables o incógnitas. Este sería el caso de AX más BY igual a C. Si consideramos que A es igual a 2, B es igual a 3
y c es igual a 1, obtenemos esta ecuación lineal. Nótese que esta ecuación lineal consiste de dos incógnitas. Nótese que tanto la x como la y, es decir, las incógnitas, no están elevadas están elevadas a la potencia de 1. Por eso decimos que esta se trata de una ecuación lineal. Podríamos decir en forma bastante burda que un sistema de ecuaciones lineales únicamente consta de suma, multiplicaciones, restas y divisiones. Las variables incógnitas solo están elevadas a la 1. Las variables incógnitas que aparecen multiplican siempre una constante. Y no hay otras operaciones o términos aparte de los descritos aquí. Esta no es una definición formal, es una definición que les estoy dando para que logren identificar una ecuación lineal. Es una definición bastante burda, pero es una definición bastante es precisa y también bastante práctica. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ok. Veamos algunos ejemplos. Veamos la primera ecuación del ejemplo 1. Dice 2x a la 2 más 3y igual a 1. ¿Es esa una ecuación lineal? No, porque se eleva a la 2. Correcto, no es una ecuación lineal, porque no Ujú. cumple con el criterio que definimos. Recordemos que en una ecuación lineal las variables incógnitas que aparecen solo están elevadas a la 1. Y en este caso en particular, están elevadas a la 2. Ahora veamos la siguiente ecuación. 2x más 3y más z igual a 1. ¿Esta es o no una ecuación lineal? Sí, profe. Correcto, sí lo es, porque nótese que cumple con todas las condiciones. Únicamente tenemos su suma, multiplicaciones, restas y divisiones y además las incógnitas están elevadas a la 1. Y las variables incógnitas que aparecen multiplican una constante, que es el caso de cada una de las variables o incógnitas, y no hay otras operaciones o términos aparte de los descritos acá. Entonces, esta segunda ecuación que aparece aquí es lineal. Ahora bien, la ecuación número 3, ¿es lineal o no es lineal? No. No es lineal porque tenemos una incógnita elevada a la 2. Y la última ecuación, ¿es o no es lineal? Sí. Sí lo es, ¿verdad? Sí lo es porque tenemos la incógnita que está elevada a la 1 y tenemos una suma por acá y aquí tenemos un 1. Entonces, nótese cómo esta definitivamente es una ecuación lineal. Profe, ¿está hablando? No, ya casi.
Ok. Ok, vamos al ejemplo número 2. La primera ecuación, ¿es lineal o no es lineal? Sí. ¿Seguros? Creo que sería, Profe, creo no, que no es sería lineal X. porque no está Ah, no. multiplicando una constante, también está dividida. Es que X Igual sale se de pasa la para arriba hasta la -1. Sí, aquí lo que está pasando es lo siguiente. Nótese que 1 entre x es x a la -1. Entonces tendríamos la incógnita elevada a un número diferente de 1. Nótese que está elevada a la -1, por lo tanto es un sistema no lineal. Es una ecuación no lineal. Ahora revisemos la segunda. Sí. Si es lineal, la tercera. También. Ok, nótese que hay un criterio importante que vimos. Recordemos que cada variable o incógnita que aparece debe aparecer multiplicando a una constante. Y en este caso, aparece multiplicando otra incógnita. En el caso de la ecuación 3, ejemplo 2. Por lo tanto, esta sería una ecuación no lineal. Y por la misma razón, la ecuación 4 también es no lineal. Ahora, sigamos hablando más de sistemas de ecuaciones lineales. Nótese que a la izquierda tenemos una ecuación lineal. Nótese que tenemos dos incógnitas y únicamente tenemos una única ecuación. Nótese que si tenemos dos incógnitas y tenemos un menor número de ecuaciones, no podríamos encontrar o determinar una solución única. Ahora sigamos analizando. Aquí tenemos otro caso. Nótese que este es un caso en el cual tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. En este caso, se pueden dar tres escenarios. Puede que no tenga solución, puede que tenga una solución única o puede que tenga soluciones infinitas. Pero en el caso anterior, está bastante claro que al haber una ecuación y dos incógnitas, es decir, hay más incógnitas que ecuaciones, únicamente se podrían dar dos situaciones. ¿Existen soluciones infinitas o no tiene solución? Aquí tenemos otro caso. Nótese que igual tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Y bueno, comencemos a ponerle nombres. Cuando, por ejemplo, la X y la Y están a la izquierda del igual y a la derecha nos queda un número, a ese número le llamamos término independiente. Entonces, para poder identificar los términos independientes, tenemos que primero asegurarnos que la X y la Y, junto con su constante, estén a la izquierda del igual. Ok, aquí lo que vamos a hacer primero es 1 menos 3y. Lo que hicimos aquí entre esta diapositiva y la siguiente fue tomar ese 3y
que está sumando y lo pasamos a restar. Entonces, nótese que nosotros siempre buscamos, para poder identificar los términos independientes, que todas las incógnitas estén a la izquierda del igual. En este caso ocurre, en este otro caso no, porque tenemos la Y que está a la derecha. Resulta también que cuando tenemos un sistema de ecuaciones lineales, a los números, a las constantes que acompañan las incógnitas, se les llama coeficientes del sistema. Por ejemplo, si tenemos la ecuación de la izquierda, nótese que la ecuación de la izquierda se puede reescribir de esta forma que es a la derecha. X entre 2 es un medio por X. Por lo tanto, lo que acompaña a la X es un medio. Entonces, un medio sería el coeficiente correspondiente. Entonces, los números o constantes que acompañan a las incógnitas son los coeficientes. Aquí tenemos el ejemplo número 3. Identifica en rojo las incógnitas, en azul los términos independientes y en verde los coeficientes. Si yo les hiciera la siguiente pregunta, ¿cuántos incógnitas ven en este sistema de ecuaciones? Tres, profe. Bueno, sí, tres. Sí, correcto. Tenemos 3 incógnitas, X, Y y Z. ¿Y cuántas ecuaciones? Tres igual. 3. Ok, perfecto. Vamos con el ejemplo número 4. Identifique en rojo las incógnitas, en azul los términos independientes y en verde los coeficientes. Se nos presentarían 2 ecuaciones. Nótese que lo que vamos a hacer es tomar esta X y pasarla a sumar a la izquierda. Entonces tenemos menos X y lo pasamos como más X. Y aquí tenemos un más 1 que lo vamos a pasar a restar. Entonces, nótese que a la izquierda del igual tienen que quedarnos únicamente incógnitas multiplicadas por una constante. Y a la derecha nos van a quedar los números. Es por eso que obtenemos esta ecuación. 4x más 4y igual a 0. Y aquí, en esta ecuación, es cuando podemos identificar el término independiente. En este caso, sería 0. Ahora, podríamos también trabajar con esta segunda ecuación. Nótese que lo que vamos a hacer es pasar las incógnitas a la izquierda del igual y los números a la derecha. Entonces tenemos un menos y que lo vamos a pasar a la izquierda. Entonces me quedaría menos y pasa a ser más y. Y me quedaría x más 2y igual a 1. Nótese que 1 sería el término dependiente. Aquí nótese que tenemos un sistema de m ecuaciones con n incógnitas. Únicamente podríamos tener 2, 3 o más ecuaciones. Y podríamos también tener varios términos independientes, uno por cada ecuación, y varios coeficientes. Así como varias incógnitas. Usualmente decimos que tenemos un sistema de m ecuaciones con n incógnitas, donde serían n incógnitas y m ecuaciones. Ahora bien, resulta que nosotros usualmente
representamos un sistema de ecuaciones en forma de una matriz. Entonces tomamos un sistema de ecuaciones y lo representamos en un objeto matemático que se denomina matriz. Y antes de explicarles cómo pasar un sistema de ecuaciones a un sistema matricial, lo que vamos a hacer es hablar primero de lo que son las matrices. Las matrices son arreglos ordenados bidimensionales de números. Entonces, una matriz es un objeto matemático que consiste en un arreglo de números. Una matriz contiene elementos que pueden ser números también. Nótese también que tenemos filas y tenemos columnas. Y en este ejemplo en particular que estamos viendo, tenemos 3 filas y 3 columnas. Ahora bien, ¿cómo pasamos de un sistema de ecuaciones a un sistema matricial? Bueno, lo que vamos a hacer es relativamente sencillo. Nótese que vamos a expresar este sistema de ecuaciones que va a tener 3 matrices. Entonces tienen 2 matrices que se multiplican igual a otra matriz. Esta matriz que está a la derecha del igual, que también se denomina vector o vector columna, va a tener un tamaño igual a la cantidad de términos independientes. ¿Cuáles serían los términos independientes en este sistema de ecuaciones? ¿Cuáles serían los términos independientes en este sistema de ecuaciones? Los términos independientes serían los después del igual. El 1 de la primera ecuación y el 1 de la segunda ecuación. Correcto, correcto. Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a tomar este 1 y lo vamos a colocar acá. Y vamos a tomar este otro 1 y lo vamos a colocar acá. Esta matriz se denomina matriz de términos independientes y se llama matriz de términos independientes porque es la que contiene los términos independientes. Tenemos otra matriz. Esta matriz que tenemos aquí en el medio, que está a la izquierda del igual, va a contener las incógnitas y las va a contener en un orden. Nótese que estas dos ecuaciones ya están ordenadas y primero aparece la X y luego la Y, de izquierda a derecha. Entonces aquí en esta matriz vamos a colocar la X primero y luego la Y. Por último tenemos esta matriz, esta otra matriz que se denomina matriz de coeficientes. El número de filas de esta matriz es igual al número de incógnitas. O lo que es lo mismo, también podríamos decir que el número de filas es igual al número de ecuaciones y el número de columnas es igual al número de incógnitas. Ahora, nótese que vamos a tener una matriz de coeficientes, una matriz de incógnitas y una matriz de términos independientes. Queremos tomar ese sistema de ecuaciones y colocarlo y arreglarlo en una matriz. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a tomar los coeficientes y vamos a acomodarlos en orden en la matriz de coeficientes. Entonces quedaría 1, 3 y 3 y 4. Nótese que si el coeficiente está en la primera ecuación, va a estar en la primera fila de la matriz. Y
Y si corresponde a la primera incógnita, que es X, va a estar en la primera columna. Entonces, nótese que es bastante sencillo y trivial pasar de un sistema de ecuaciones lineales a un sistema matricial. Nótese que X y Y son las incógnitas y aquí a la derecha tenemos lo que serían los términos independientes, que serían 1 y 1. Y de esta forma hemos expresado nuestro sistema de ecuaciones lineales a través de lo que se conoce como un sistema matricial o álgebra matricial. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Nótese que tenemos tres matrices, la matriz de coeficiente, la matriz de incógnitas y por último la matriz de términos independientes. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo tenemos lo siguiente, tenemos 2y igual a 1 y 1x más 4y igual a 0. Entonces vamos a comenzar y vamos a organizar lo que sería el sistema matricial. La primera observación que podríamos hacer es notar que la primera ecuación no tiene la incógnita x. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es agregarla. Vamos a agregar una x que multiplica un 0. Y de esta forma ya puedo ordenar un poco mejor lo que sería mi sistema de ecuaciones. Ahora bien, vamos a tomar los coeficientes y los vamos a colocar en la matriz de coeficientes. Vamos a tomar las incógnitas y las vamos a colocar en la matriz de incógnitas. Y por último, vamos a tomar los términos independientes y los vamos a colocar en la matriz de términos independientes. Ok, aquí tenemos otro ejemplo. Nótese que la primera ecuación dice 2y igual a x. Y la segunda dice x más y igual a 1. Nótese que la primera ecuación ocupa ser ordenada. Y bueno, nótese que ocupamos enviarle todas las incógnitas a la izquierda del igual. Y ocupamos que todos los números estén a la derecha del igual. Entonces lo que vamos a hacer es, este x que está sumando a la derecha lo pasamos a restar. Y me quedaría 2y menos x igual a 0. Pero nótese que las incógnitas siempre tienen que aparecer en el mismo orden. Nótese que en la primera ecuación primero aparece la y de izquierda a derecha y luego la x. Y en la segunda ecuación primero aparece la x y luego la y. Entonces le vamos a dar vuelta para que aparezcan, las incógnitas aparezcan en el mismo orden. Y a continuación generamos la matriz de coeficientes, la matriz de incógnitas y la matriz de términos independientes.
Y este sería básicamente la primera parte de la clase del día de hoy. Ahora que ustedes ya saben cómo pasar de un sistema de ecuaciones lineales a un sistema matricial, vamos a ver lo que sería el método de Gauss. El método de Gauss nos va a permitir resolver sistemas de ecuaciones lineales. Esa sería la clase 7. Entonces, como ya sabemos cómo pasar de un sistema de ecuaciones lineales a un sistema matricial, vamos a resolver y vamos a ver lo que sería el método de Gauss. Ok. Primero, ocupamos, para poder aplicar el método de Gauss y encontrar la solución a un sistema de ecuaciones lineales, ocupamos identificar lo que se denomina matriz ampliada. La matriz ampliada consta de una matriz de coeficientes y una matriz de términos independientes. Entonces, la matriz de coeficientes se junta con la matriz de términos independientes para formar lo que se denomina la matriz ampliada, que se representa con una A y un asterisco. Entonces, antes de comenzar a aplicar el método de Gauss, ocupamos pasar el sistema de ecuaciones lineales y obtener la matriz ampliada correspondiente, que va a estar formada por la matriz de coeficientes unida a la matriz de términos independientes. El método de Gauss comienza al obtener la matriz ampliada. Una vez que hacemos eso, vamos a aplicar lo que se denominan operaciones fila hasta obtener una matriz escalonada. Entonces, vea que el primer paso es obtener la matriz ampliada, el segundo es aplicar operaciones fila hasta obtener una matriz escalonada. Entonces, para aplicar el método de Gauss, vamos a aplicar lo que se denominan operaciones fila. Y las operaciones fila consisten en modificar en forma continua la matriz ampliada de forma tal que obtenemos una matriz escalonada. Entonces, lo que andamos buscando con la matriz ampliada es obtener una matriz escalonada que eventualmente vamos a pasar de su forma matricial a un sistema de ecuaciones que van a ser solucionadas. Entonces, nótese que tenemos por acá la matriz ampliada y aplicamos esta operación fila que es -1 por F1 más F2. Entonces, vamos a tomar la primera fila, la vamos a multiplicar por -1 y se la vamos a sumar a F2. Haciendo esa operación fila, obtenemos esta otra matriz y nótese que esta matriz quedó escalonada. ¿Cómo sabemos que es escalonada? Porque si nos fijamos en la matriz de coeficientes y nos fijamos en la diagonal de la matriz de coeficientes, todos los elementos que están debajo de esta diagonal son 0.
Por lo tanto, ya obtuvimos lo que sería la matriz escalonada. Una vez que tenemos la matriz escalonada, la vamos a llevar de nuevo a su forma algebraica. Entonces nos quedaría 2x más y igual a 1 y menos y igual a 1. Nótese que como y es igual a menos 1, podemos sustituir en la primera ecuación y eso nos daría que x es igual a 0.5. Entonces hacemos y igual a menos 1. Me daría 1 menos 2 queda menos 1. Y x sería igual a menos 0.5, si no me equivoco. Creo que aquí está mal calculado. Si y es igual a menos, vamos a ver, sería y igual a menos 1. Aquí me daría menos 2, 1 más 2. Y me daría menos 2. 1.5, ¿no? Nos queda. Sería 3 medios, 1.5 quedaría positivo, ¿verdad? Correcto. Digamos, sería y igual a menos 1, entonces sería menos 2 acá. Y 1 más 2 sería 3, y 3 entre 2 es 1.5. Entonces, nótese que una vez que pasamos a la matriz escalonada ya es más fácil de resolver. Ese sería el método de Gauss. Pero antes de ver otro ejemplo, vamos a hablar de las operaciones fila. Existen un conjunto de operaciones filas que podemos aplicar utilizando el método de Gauss. La primera operación fila consiste en intercambiar las filas. Eso se representa a través de esta operación. Entonces, nótese que en este caso, para pasar de esta matriz a esta otra, lo que hicimos fue simplemente intercambiar las filas. La de abajo pasa para arriba y la de arriba pasa para abajo. La otra operación que nos interesa es multiplicar por una constante una fila. Entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, es multiplicar F1 por 0.5 y esa pasa a ser el nuevo valor de F1. Entonces multiplicamos todos los elementos de la fila 1 por 0.5. Y la tercera operación fila que vamos a ver es multiplicar por una constante una fila y sumarlo a otra fila. Veamos, por ejemplo, esta operación fila que multiplica F1 por 0.5, se lo suma a F2 y el resultado queda en F2. Entonces contamos con 3 operaciones de fila que podemos aplicar utilizando el método de Gauss-Jordan para poder resolver un problema. Ahora bien, ¿cómo identificamos la matriz escalonada superior? Bueno, primero identificamos la matriz de coeficientes y miramos únicamente la matriz de coeficientes identificando lo que sería la diagonal. Si todos los elementos debajo de la diagonal son 0, decimos que la matriz es escalonada superior. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos una matriz ampliada, tenemos aquí lo que sería la matriz de términos independientes y aquí lo que sería la matriz de coeficientes. Y nótese que los elementos que están debajo de la diagonal no son 0, por lo tanto la matriz no es escalonada superior. Aquí tenemos algunos ejemplos de operaciones fila, por si desean revisarlo luego. Aquí tenemos un ejemplo adicional que si quieren ustedes pueden revisar en su casa. Este es un ejemplo del paso 3. Y este sería un ejemplo completo del método de Gauss. Entonces, es así que como nosotros aplicamos el método de Gauss. Voy a enviarles, con respecto a este tema, voy a enviarle lo que sería una pequeña práctica, una tarea.
Y yo creo que ya estaríamos listos para hacer el segundo examen parcial, si les parece. No, me parece, no, me gustaría ver un tema adicional para el examen, para el siguiente examen parcial. Que lo veríamos la siguiente semana, mejor. Quiero ver algo, quiero ver derivación numérica e integración numérica. Entonces, pero igual, seguramente lo que vamos a hacer es lo siguiente. La siguiente clase veríamos ese tema y les asignaría a la siguiente clase el examen, el segundo examen parcial. ¿Alguna pregunta adicional con respecto a la clase de hoy? Profe, entonces el examen es de hoy en 15. Se entregaría de hoy en 15. Ok, gracias. Igual, profe, con una semana para realizarlo o lo hacemos en línea Lo o haría, ampliamos. una semana para hacerlo. Igual, la misma metodología que aplicamos para el primero. Perfecto. Profe, ¿verdad que todavía no ha dado resultados del primer examen? No, verás que no, todavía no. Para ver. Examen 1, 18 de octubre. Sí, en estos días les voy a estar entregando los resultados. Ok, está bien, tranquilo. Les voy a subir un video adicional para esta clase y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.